Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 1 tocaremos el tema de derechos humanos y garantías constitucionales. Vamos a empezar con el primer bloque que corresponde a conceptos y características de los derechos humanos. Empecemos por el concepto. ¿Qué cosa es un derecho o a qué llamamos derecho? Entonces sabemos que el derecho es una facultad. ¿Quién tiene esa facultad? El ser humano. Entonces, algunos podrían caer en algunas preguntas básicas y reales. La primera sería, ¿por qué hablar de derechos humanos si de por sí los derechos los tienen siempre los humanos? Entonces habría una redundancia. Para eso tendríamos que especificar que el humano es sujeto de derecho en 3 casos: como concebido, persona natural y como persona jurídica. El concebido es el todavía no nacido, producto del embarazo. Es por eso que legalmente nosotros solo tenemos como permitido el aborto terapéutico cuando está en riesgo la mamá y el bebé. Para nosotros el concebido tiene derechos desde el inicio de la concepción. Persona natural, cada ser humano. Persona jurídica, la asociación, como son empresas, ONGs, entre otros. Por allí también podría nacer la duda de por qué solo el ser humano. ¿Y acaso los animales y las plantas no tienen derechos? Para nosotros poder tener derechos, tenemos que lograr 3 cosas. La capacidad de ejercicio, es decir, poder hacer valer nuestros derechos y además hasta poder enjuiciar. ¿Y cuándo has visto tú que un perro le enjuicia? Imagínate, el abogado con el perro que está demandando a otro señor. No, generalmente el demandado, cuando un perro muere o alguna cosa así, es el dueño, no el animal. Segundo, la capacidad de poder ejercer deberes. ¿Cuáles son los deberes de las plantas? Darnos oxígeno es una obligación, es decir, si no nos dan oxígeno no las regamos. No es así, por lo tanto que no es cláusula. Y segundo, que son sujetos de protección. ¿Quiénes son sujetos de protección? Las plantas y animales. Por lo tanto, para ser sujeto de derecho, eres necesariamente un ser humano. ¿Qué logra un derecho? Afianzar nuestra dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? El valor de ser humano sobre animales y plantas. Permitir la libertad. Por eso hablamos de libertades como derechos fundamentales. Y lograr la igualdad. Todo ser humano, sin importar edad, condición, economía, jurisdicción o geografía, tiene derechos. Por ahí algunos han escuchado el término derecho en relación con la carrera. ¿Por qué razón? Porque hay un debate entre los derechos y la relación con las leyes. Hay un grupo de personas llamados los yuxpositivistas que te dicen que la ley es más importante que el derecho. Si no hay ley, no hay derecho. Y los yuxnaturalistas te dicen que el derecho es más importante que la ley. Exista o no exista un documento que proteja un derecho, el derecho existe. Si bien el debate continúa, esto se puede resolver de forma un poco más sencilla cuando nos referimos a las características de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque bien nos mencionan que una de las características es que los derechos son inherentes, es decir, le pertenecen al ser humano sin pedirlos. No es como tú
DNI que tienes que ir a pedirlo, que te tienes que inscribir tu nacimiento. No, viene contigo. No estás sujeto a ninguna ley. Segundo, son universales, manteniendo lo que es la igualdad. Todos tenemos derechos. Incondicionales. No se basan en las leyes, son respaldadas por las leyes, nada más. Inalienables. Nadie te puede quitar un derecho. Profesora, y los presos es muy distinto. Los derechos de los presos no son quitados, son suspendidos. No cualquier derecho. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, no se lo puedes quitar. Solo le quitas el derecho de libertad, de tránsito y el derecho político, los derechos de tipo político, como votar o postular. Nada más. No puedes quitarle los derechos a una persona. Inviolables, son protegidos por el Estado. Indivisibles, no existe derecho más importante que otro. Se cataloga, se clasifica como políticos, sociales, económicos, culturales, de solidaridad, porque es un tipo de y han surgido en un contexto histórico distinto, pero todos son importantes. Sin embargo, debes tener en cuenta el término o la característica de interdependencia. Si bien no hay derecho más importante que otro, existen derechos fundamentales que garantizan la vigencia de otro. Por ejemplo, la vida, la alimentación y el estudio. La educación es importante, pero no puedes educar a alguien si primero no lo alimentas. Y no puedes hablar de una alimentación para un muerto. Entonces, la vida es fundamental para la cadena de los otros derechos. Y nuestra última característica sería imprescriptible. Aunque pasen los años, la violación de un derecho humano se sigue castigando. No es que yo maté hace 10 años y porque ya pasaron 10 años no voy preso. No. Siempre va a haber el reconocimiento integrado de la ley. Además que de surgir un nuevo derecho, todos los que nacen con este nuevo derecho ya, y los que no lo tenían lo incorporan en la lista de derechos humanos. Por otro lado, estuvimos mencionando que los derechos se han clasificado según una etapa histórica. Ya esto le vamos a decir evolución, porque un derecho puede ser clasificado de diversas formas. Según la evolución histórica, los derechos humanos se pueden clasificar en 3 grupos: de primera generación, de segunda y de tercera generación. Como se basa en la evolución histórica, ¿cuál es el hecho que va a marcar? La primera generación es marcada por la Revolución Francesa. La segunda generación por la Revolución Industrial y las protestas sociales. Y la tercera por las guerras mundiales. La Revolución Francesa nos hizo darnos cuenta que el ser humano no estaba siendo tratado de igual manera, es decir, que faltaban los derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Civiles y políticos. Los de la Revolución Industrial y Sociales se dividen en 3 grupos: sociales, culturales y económicos. ¿Por qué? Porque luego de la Revolución Francesa ya no eras necesariamente explotado por el gobierno, sino por las grandes empresas. Y los de las guerras mundiales se llaman también derechos de solidaridad. ¿Por qué? Porque dentro de tu país ya estabas protegido por el gobierno y las empresas, pero no fuera de tu país. Y las guerras impedían el ejercicio de los derechos humanos. Los de la Revolución Francesa son derechos individuales, mientras que los de segunda y tercera generación son colectivos. Ejemplo, tu nacionalidad la pides tú solito. Las huelgas para aumento de sueldo, o la huelga en sí, no va todo al grupo de personas que pertenecen a esa carrera o profesión, sino un grupo chiquito. Pero si ese grupo chiquito conquista derechos, lo conquista para todos aquellos que tienen dicha profesión. Por eso es colectivo. Ahora, recordar que durante una guerra
Ya no tenemos el ejercicio de los derechos humanos, pero hay un documento que protege los derechos humanos o hacer la guerra más humana. Se llama Derecho Internacional Humanitario, que restringe el uso de armamentos y de cosas tan crueles como sucedieron durante las guerras mundiales. Más este documento no es un derecho, es simplemente eso, un documento de regularización. Muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro primer bloque.